Gracias, muchas gracias. Seguimos en esta audiencia con el ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, economista, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Antes de irnos a la pausa, nos preocupa muchísimo como todo ciudadano, todo dominicano, las consecuencias de este endeudamiento y qué podría esperar el pueblo dominicano en este próximo año. Bueno, yo creo que la primera, en cierta forma, ya te la comenté. Si tú tienes un pastel y del pastel tú tienes que darle la mitad de ese pastel a quien te proporcionó los insumos, a quien te dio la harina, el azúcar, entonces lo que tú repartes entre los invitados de tu fiesta es la mitad, es menos. En este caso, si tú tienes una producción y tienes una parte que debes, lo que tienes que repartir entre todos, entre lo que son tus invitados, en este caso entre todos los dominicanos, es la parte que sobra, no la parte total. Por eso tú oyes una queja muy frecuente, que bueno, que con el agravante que probablemente, y ahí es que va mi preocupación, es que si al repartir el pastel, no solamente el pedacito que me va a tocar a mí es menos, sino que probablemente el gobierno tenga que vendérmelo más caro para poder entonces retroalimentarse de lo que gastó, o sea, cubrir los gastos que tuvo para o quizás hacer también te dé la parte más desechable del pastel. Correcto. Correcto. Pero bueno, eso en términos macroeconómicos nacional. Ahora, en términos fiscales, a medida que tú te vas endeudando, tú tienes que pagar más por intereses y por amortización de deuda. En el caso dominicano actual, si tú tienes que la suma de lo que tú pagas en deuda, en amortización e intereses, más cargas fijas como burocracias y subsidios, sobrepasan las recaudaciones, entonces para tú poder hacer las inversiones de capital que necesitas para incrementar la producción, generar empleos, que es uno de los propósitos fundamentales de todo sistema económico, tú tienes... te ve imposibilitado hacerlo con recursos propios y tiene que seguir la bola de nieve del endeudamiento. Entonces, prácticamente tú tienes un Estado imposibilitado de invertir con recursos propios y tendría que supeditarse a dictámenes internacionales para poder seguir recibiendo el dinero. Por ejemplo, hay préstamos que son muy condicionados a adoptar determinadas decisiones. Aquí una vez se prestó dinero al país con la condición de que se diversificara la producción azucarera y que se eliminara producción cañera, que eso conllevó el cierre de ingenios, que hoy estamos lamentando que así sea. De manera que hay una posibilidad de que tengamos un Estado pasivo que no haga nada por satisfacer la necesidad, que no pueda hacer nada porque carece de dinero, por carecer de recursos para inversiones sociales e inversiones de apoyo a la producción. En tercer lugar, tú tienes que cuando tú tienes un Estado deficitario, como es el actual, bueno, tú tomas dinero prestado, 6, 7, 8% internacionalmente, pero tú sabes a cómo está tomando dinero prestado el gobierno internamente, al 12,5%. Si los inversionistas o los bancos tienen un cliente, un gran cliente como el gobierno, que le paga cómodamente el 12,5%, eso es un dinero que tú le quitas a la economía privada para financiar los déficits públicos y la economía privada se vive ahogando. Por eso, en el primer semestre del año, el crédito agropecuario y el crédito industrial y el de pequeña y mediana empresa prácticamente quedaron estancados o decrecieron con relación al primer semestre del año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Con eso tú estás afectando los sectores productivos que son los que exportan, aumentando las divisas, y por su falta eso permite la importación, creando otro déficit, que es el déficit en la balanza de pago, que también se llena con financiamiento. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, son los riesgos. O sea, si por alguna razón cualquiera
un inversionista se enoja contigo por cualquier razón, porque ve que tú estás endeudándote mucho, porque no le gusta cómo tú estás actuando frente a la política ambiental o frente a la política migratoria o en el combate de lavado de activos, en el tráfico de drogas o lo que sea, te puede decir, bueno, yo lo siento, ya yo no quiero seguir cooperando contigo, págame todo, y puede decirte, págame todo lo que lo que me debe. O si otro inversionista dice, ya yo no le voy a prestar a este país porque este país tiene mucho, que fue lo que pasó en Puerto Rico, entonces ya yo no te voy a seguir prestando, ya como que tú llegaste a donde ibas. Sí. El día que un inversionista diga que no te va a seguir prestando, y entiendas inversionista el que compra bonos o un organismo internacional o lo que sea, ese mismo día los demás dejan de hacerlo, pero también los que ya tienen dinero invertido aquí en inversiones de capital, aquí hay muchos dólares, como las tasas de interés son tan altas, nosotros estamos teniendo un mercado atractivo, y hay mucha gente que está invirtiendo dólares en República Dominicana convertidos a pesos y le conviene cobrar tasa de interés en pesos con el cambio que es más o menos estable y les resulta más rentable que en otros países. Pero puede ser que ese que tiene dinero invertido en capitales financieros diga, pero mis socios, mis otros inversionistas ya dicen que no van a prestar más, pues yo me voy. Sí. Entonces, no solamente deja de venir, sino lo que ya ha venido se corre el riesgo, y ahí viene el quinto factor, viene entonces una devaluación, inflación. Yo sé que tú me quieres hacer una pregunta, pero para completar la idea, porque puede suceder algo también, que el gobierno, los déficits, sus necesidades de financiamiento no la complete y que diga, bueno, yo necesito, como está sucediendo ahora, 4.100 millones declarados de dólares, más 5.000 contingentes que pueden venir, estamos hablando de 9.000 y pico millones de dólares. Puede ser que no consiga el dinero suficiente y que el gobierno quiera seguir haciendo lo que tenía presupuestado como gasto, porque cuando se aprueba un presupuesto, la ley de gastos los gastos son compromisos, claro. Los ingresos están por verse, claro. Pero los gastos son compromisos. Entonces tú tienes un déficit que el gobierno puede verse tentado a buscar dinero interno, aumentando más la tasa de interés y perjudicando la agricultura y la industria y perjudicando el empleo, o imprimiendo la maquinita, dinero inorgánico, con la consecuencia en devaluación e inflación. Pero las cifras del gobernador del Banco Central son optimistas, no solamente resaltando la solidez de la economía, estabilidad, crecimiento, sino también habló de un incentivo a las pequeñas empresas con la liberación de más de 11.000 millones a través del encaje legal para ser prestado a intereses blandos, a intereses bajitos a las pequeñas y medianas empresas, incluso también el aumento de capital para el financiamiento. Precisamente, son optimistas, quieren inducir optimismo, que es lo mismo ser optimista que inducir optimismo. Porque si están adoptando estímulos monetarios a la economía, significa que no está satisfecho con el crecimiento de la economía. Y en efecto, el propio gobernador del Banco Central en julio, él dijo, bueno, la economía está creciendo a 4,5%, que es menos de lo que crecía antes, en consecuencia vamos a inyectar dinero, que eso es lo que técnicamente se llama estímulos monetarios, vamos a inducir estímulos monetarios liberando encaje, que es un sacrificio para el sistema bancario nacional, porque lo que tiene que estar el encaje legal es la proporción de los depósitos que reciben los bancos, que debería quedarse ahí para cualquier problema bancario, como el que ustedes comentaban al principio de la reunión. Si tú sacrificas eso, tú liberas eso, que es tu reserva, es porque entiendes que estás haciendo algo te estás imponiendo un sacrificio para lograr ¿qué? Para lograr reanimar a la economía y que vuelva a crecer al 7% que las autoridades han venido señalando. Bueno, pero que resulta que él pronuncia y hace el primer sacrificio en julio, y de los 23.000 millones liberados ahora, a septiembre, a octubre, resulta que nada más se ha colocado la mitad. ¿Por qué? Porque
la economía no es solamente estimulada por estímulos monetarios, perdóname la redundancia, sino que hay otros factores que son la confianza y la seguridad y la credibilidad en el sistema económico general, particularmente las políticas económicas. Si tú tienes dinero, bueno, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado? El Banco Central ha dicho, mira, yo voy a sacrificar el encaje, para prestarte dinero más barato y en condiciones más suaves, pero la gente no responde, y desde el hecho de que de julio a octubre hubo un 50, en julio ofrecieron 23,000, en octubre nada más usaron la mitad, significa que la economía, los agentes económicos no reaccionaron. ¿Por qué? Bueno, quizás porque las buenas pagas, los agentes económicos que son buena paga, dicen, yo no me voy a meter en más lío porque yo no estoy viendo claro el horizonte, el clima de credibilidad y confianza no es halagüeño, y lo que sí van a coger el dinero como quiera son las malas pagas, que eso tiene una afectación al sistema crediticio nacional. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, entonces vamos al tema de instituciones financieras operando sin regulación oficial. Retornamos.